bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa noche una vez más. Damos gloria a Dios. Nos da la oportunidad de poder continuar con este estudio que estamos llevando adelante en este día. Quiero que iniciemos haciendo una oración y de esta manera nos disponemos para continuar con el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Padre bueno, maravilloso Dios, Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, en este día por todas las cosas, todo lo que nos das, las oportunidades, Señor, la bendición de contar contigo, Dios, tu misericordia y tu gracia y tu favor. Padre, bendice cada vida que se conecte en esta hora, cada amigo, cada hermano, cada hermana, Señor, gracias por ellos. Te pido que podamos ser edificados, bendecidos, ministrados a través de tu palabra. Que tu palabra traiga sabiduría a nuestra alma, traiga conocimiento, Señor. Te pedimos que nos enseñes en esta hora. Bendice cada vida, Señor, que se conecta y los que verán después, Señor, en diferido estas enseñanzas también, que sean edificados y que sean bendecidos. Gracias, eterno Salvador, por tu bondad. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bueno que están ahí atentos, compartiendo, ¿verdad? Estos links para que otros puedan también ser edificados a través del estudio de la palabra de Dios. Bien, estamos viendo un tema, iniciamos el día de ayer, hoy es nuestra segunda conferencia sobre este tema. El día de ayer comenzamos con metafísica en la iglesia. Estábamos mirando un poco qué es la metafísica, de qué se trata esto, y bueno, todo lo referente a este tema, de cómo se ha venido infiltrando. La propuesta o la idea de estudiar estos temas, temas a veces un poquito difíciles, a veces un poquito escabrosos, espinosos, pero creo que pues para eso tenemos la palabra de Dios, ¿no? Para filtrar, para revisar, para observar, para delinear lo que es el caminar cristiano, la vida cristiana. Entonces, pues siempre en medio de la historia de la iglesia han surgido, como decía el día de ayer, han surgido modas, oleadas, filosofías, prácticas, diferentes cosas que van permeando y se van convirtiendo como en una cultura evangélica, ¿verdad? Entonces siempre es bueno que estemos revisando cada cosa nueva que aparece, que sale, cada nuevo mover o cada nueva situación. Es bueno que la revisemos, que la miremos a través de la palabra de Dios. Esto con el fin pues de uno irse limpiando, irse quitando por ahí de encima así las cositas que se quieren acomodar, e ir andando de la mejor manera. Creo que si usted mira el libro de los Hechos, la iglesia comenzó de una manera sencilla, de una manera clara, multiplicándose, creciendo. No tenían el Nuevo Testamento prácticamente apenas, iba a empezar a desarrollar, a escribir y a compactar. Sin embargo, pues caminaron con las directrices que les dio el Señor Jesús, con lo que transmitían los discípulos y obviamente con la sabiduría, la dirección y la guía del Espíritu Santo. Hoy en día pues muchas veces, como digo, por los afanes de que nosotros queremos multiplicarnos y queremos crecer y queremos alcanzar y queremos lograr muchas cosas, pues a veces como que se nos olvidan cuáles eran los principios, ¿verdad? Cuál era la manera como la iglesia primitiva se desarrollaba, y entonces empezamos como a tratar de buscar qué prácticas, qué cosas, qué novedades, qué de nuevo hay, para ver cómo multiplicamos el número de fieles en la iglesia, de miembros de Grey. Pero creo que por eso es necesario, hermanos, que más bien revisemos la palabra de Dios, cómo nos enseña, cómo debemos caminar. Y por eso, aunque surjan muchas filosofías y muchas cosas que sabemos que el enemigo de nuestras almas, como lo hemos venido estudiando estos días, quiere infiltrar y quiere meter cosas, qué bueno que precisamente el cernidor de aquellas filosofías sea la palabra de Dios, y de esta manera pues vamos descartando aquellas cosas. Pueda que parecieran que funcionen, pueda que parecieran que son efectivas, pero amados hermanos, en la vida cristiana pudiéramos decir que el fin no justifica los medios, ¿verdad? No cualquier cosa se le puede abrir la puerta, no cualquier cosa se puede recibir como algo bíblico cuando realmente no tiene fundamento o sustento bíblico. Entonces por eso hacemos estos estudios, tratando de revisar. Obviamente usted encontrará también líderes espirituales que también hacen estudios, por decirlo de esta manera, buscando elementos para apoyar, ¿cierto? Yo estoy
buscando elementos para contrarrestar, ¿cierto? Hacer apología. Puede haber que usted consiga conferencias tratando de apoyar esto que yo estoy en cierta manera confrontando. No importa, usted tiene la Biblia, lea, revise, estudie, mire, y sencillamente pues la Biblia es la que nos marca, ¿cierto? La pauta, como debemos andar. Entonces esto es una conferencia, una charla, un estudio, tratando de dejar claros ciertos principios y ciertas cosas que por la palabra pues las podemos confrontar aquí, pero es de una manera sana. El deseo es que si hemos caído en algo pues lo corrijamos, si se ha infiltrado en las congregaciones pues que entendiendo esto se pueda corregir. Ese es como el deseo sano. Como también habrán personas que dirán, no, eso que pasó dijo, no, a mí sí me gusta, yo sí, careto, yo, bueno, pues siga decretando y siga haciéndolo, porque pues esto no se trata de imponer, ¿verdad? Se trata de esclarecer, enseñar, quitar el velo y decir, bueno, esto es así. Ya cada uno pues tomará la decisión si lo hace o no lo hace. Bien, vamos a continuar entonces, mis amados hermanos. Esto fue la parte de ayer. Voy a avanzar hasta donde quedamos. Hablamos acerca de la metafísica. ¿Qué era la metafísica? Esta ciencia muy antigua y lo que propone. Esto lo vimos ayer. Cómo se ha venido metiendo a través de algunas frases, algunos contenidos de oraciones, ¿cierto? Cuando se ora, algunos contenidos de esas oraciones ya están permeadas por esta cuestión de la metafísica. Aquí estuvimos mirando todos estos puntos ayer. Esta es una venezolana muy fuerte en este tema, Connie Méndez, una venezolana. Empezó fuertemente su movimiento metafísico cristiano en Venezuela, bastante fuerte, y pues volvió a remover y a mover todo esto y ayudar en cierta manera a infiltrarlo en la iglesia. Estudiamos ayer lo que fue la teosofía, qué significa eso, otra ciencia allí fuerte. Vimos la reseña histórica sobre este tema. Bueno, esto ya lo vimos ayer, los primeros fundadores o iniciadores de la confesión positiva, de los movimientos de la fe, de el pentecostalismo y la palabra de fe o las declaraciones, etcétera, etcétera. Bien, vamos a entrar entonces aquí en esta parte que es lo que nos corresponde hoy. Aquí estamos mirando entonces ¿quién es Jesús para los metafísicos? ¿Ya? ¿Quién es Jesús para los metafísicos? Porque, a ver, la palabra de Dios nos enseña que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne y sangre, pues es del diablo, ¿verdad? Es anatema, es maldito, es espíritu de anticristo. Entonces, para nosotros los cristianos es muy importante saber y comprender quién es Jesús, ¿verdad? Para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el Salvador prometido, es quien nos redimió a través de su muerte, de su sangre, nos redimió del pecado, de la muerte. Es nuestro único medio de salvación, ¿verdad? Y eso es bueno entenderlo. Nuestro único medio de salvación. Usted no se salva de ninguna otra manera. Usted no se salva haciendo cosas. Usted se salva es a través de la fe en Jesucristo, de su sacrificio. No hay otra manera de ser salvo. No existe otro camino. No existe otra forma. Entonces es bueno entender eso, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros los cristianos? ¿Cierto? ¿Quién es Jesús? Es el Señor, es el Rey de Reyes. Muy bien. Entonces, estos movimientos de metafísica cristiana, pues bueno, hay que preguntarles, bueno, ¿y quién es Jesús para usted? Porque es que dependiendo de sus respuestas, dependiendo de lo que ellos creen que es Jesús, pues así mismo nosotros podemos discernir si probar los espíritus, si este espíritu es de Dios o no, ¿verdad? Enseña la palabra. Entonces, ¿quién es Jesús para los metafísicos? Bien, ellos proponen y dicen que cada uno de nosotros es el propio Salvador, o sea, usted se salva a sí mismo, es la propuesta de la metafísica cristiana. Y se acepta como dogma infalible la reencarnación. Escuche, no la resurrección, la reencarnación. Resurrección es una cosa, reencarnación es otra. Reencarnación es ir de carne en carne, ¿cierto? Reencarnar, de carne en carne. Como lo explicaba ayer, la teosofía propone que uno puede reencarnar en personas, en animales o aún en objetos inanimados, cosa que es totalmente ilógica porque la palabra del Señor no enseña eso. La escritura dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces ahí no hay tiempo de reencarnación ni nada de esas cosas.
Pero la metafísica propone eso. Se diviniza al hombre, escuche, se diviniza al hombre, o sea, al hombre se le da una posición divina, haciéndole una parte de Dios y sobre todo interpretan la Biblia de una forma bastante extraña a toda la tradición judeocristiana. Incluso a la persona de Jesucristo la separan como si el Jesús histórico fuera una persona, una cosa, y el Cristo una realidad aparte. O sea, Jesús en carne es una cosa y el Cristo es otra cosa. Lo proponen así. Bien, entonces eso es interesante porque si ya en la metafísica cristiana no se está reconociendo realmente, como dice la escritura, quién es Jesús, sino que para ellos, y lo vamos a mirar más aquí más adelantico, quién es Jesús para ellos. Si ellos niegan lo que nosotros conocemos en la palabra, quién es Jesús, pues hermano, ya están negando totalmente todo principio de cristiandad, están negando todo principio de salvación, están negando todo principio de fe, es decir, no son cristianos. Porque es que el ser cristiano es seguidor de Cristo, ¿ya? Eso es ser cristiano, un seguidor de Cristo. Pero si para mí Cristo no es más que un maestro, un iluminado o un hombre sabio, pues entonces no soy cristiano, porque es que eso no es el cristianismo. El cristianismo es seguir al divino Salvador, eso es el cristianismo. Escuche esto. Jesús, Jesucristo, para la metafísica cristiana, es el avatar de la era de Piscis. ¿Es el qué? Avatar. Oiga, espere, ¿le suena? Avatar. Oh, Avatar, qué interesante. ¿Qué estaba sonando por Facebook en estos días? Hace unas semanas eso estuvo dando garrote. Y bueno, voy a decir esto. Tristemente uno a veces encuentra creyentes, gente de fe, que todo lo que Facebook o las diferentes redes sociales lanzan de moda, hermano, mire, eso parece que fuera que estuvieran regalando plata, eso parece como la miel a las abejas, ¿verdad? Oiga, qué cosa tan terrible. Todo lo que vota Face, en todo se mete, ¿ya? Bueno, voy a decir esto porque hay que decirlo. Algunos creyentes no revisan, no miran, no escudriñan, sencillamente todo lo que salga por el internet, todo lo que sale por las redes, sencillamente lo abrazan, lo agarran, en todo participan, en todo se meten. Y algunos estaban haciendo la moda que salió era crea tu propio avatar. Y era un muñequito ahí animado. Oye, y creyentes, además en vez de estar orando, leyendo la Biblia, ayunando, no, haciendo su avatar. Bueno, usted es libre de hacer como quiera con todo eso. Días pasados también incluso vi no, yo no sé cómo se llama eso, pero el caso era que era como, no sé, un reto. Bueno, yo no sé qué era eso que salió ahí. Pero lo interesante es que era, por ejemplo, los varones, se metían ahí, no sé si tomaban una foto, yo no sé qué hacen, la verdad no tengo ni idea cómo funciona eso, pero el caso es que el jueguito ahí era, ¿cómo serías tú si fueras mujer? Tu lado femenino. Y encuentra uno creyentes, gente que camina con Dios, varones, con la fotico al lado, como una ¿cómo serías tú como una niña? Ay, hermano, déjeme decirle que, dijo alguien, nos falta pelo pa' moño. En vez de estar, hermano, escudriñando la palabra, leyendo, bueno, edificándose, nos ponemos a hacer una cantidad de cosas, hermano, que bueno, que lo haga la gente inconversa, dice, pues que la gente no tiene enseñanza, la gente no conoce nada de la Biblia. Pero creyentes, hermano, metiéndose en todo. Bueno, cierro paréntesis. No se desconecte. Sigamos. Jesucristo para la metafísica, Jesucristo es el avatar de la era de Piscis, ¿ya? Ella se ciñe por los signos zodiacales, cosa que para nosotros los cristianos no está permitido, no es bíblico, pues, participar en esto del horóscopo y todo eso, más bien la Biblia lo condena. Siendo el más grande, escúcheme, siendo el más grande avatar, el conde de Saint Germain, este personaje que aparece acá, Saint Germain, ¿cierto? Quien era en realidad un aventurero, un alquimista, ocultista y charlatán que estuvo en la corte de Luis XVI en Francia, criticado por historiadores como un engañador de primera. Creo que es húngaro, creo que nació en Hungría. Bueno,
Este personaje es conocido como el Avatar, ¿cierto? Es conocido como el Avatar. Bien. Eh, si usted quiere saber, si usted quiere saber, bueno, no tengo aquí exactamente el significado, pero la palabra avatar significa o traduce más bien como, ellos lo utilizan como el término de maestro, o sea, ellos lo que dan aquí es, ellos lo que dan es la idea de, de que el avatar es el maestro, es como un iluminado, es lo que ellos proponen. Entonces proponen que Jesucristo era el maestro, el iluminado, el avatar de la era de Pisces, pero que el más grande, el más poderoso realmente, el más fuerte, el más significante, el maestro de maestros, es este personaje, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos que mirar que entonces para la metafísica cristiana, Cristo no es lo que es para nosotros como cristianos. Entonces, esto es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos que si para ellos realmente, si para ellos realmente Jesucristo no es lo que es para nosotros, entonces no es cristiano. Estaba mirando algunas significados de la palabra avatar o avatar, ¿cierto? Que es el término que utilizan ellos allí. Esto tiene que ver pues con culturas orientales, con el hinduismo, etcétera, etcétera. Estuve mirando que para algunos, o sea, alguna interpretación, avatar es como una especie de espíritu, ¿cierto? O sea, traduce como espíritu o duende, más o menos. Pero otro significado que encontré es que avatar viene del sánscrito, el idioma sánscrito avatara, que significa descenso o encarnación de un dios. Descenso, escuchen, no dice ascenso, descenso o encarnación de un dios. Entonces, es interesante lo que significa esta palabra. Bueno, pensando en esto, o sea, el término avatar obligatoriamente habla o tiene que ver, el contexto tiene que ver con reencarnación, con reencarnación. Bueno, por eso ahora usted entienda, porque esta práctica que salió en estos días por el Face era, ¿cuál es tu avatar? Recuerde que avatar tiene que ver con duende, con espíritu o reencarnación, descenso de un dios. Y uno, ay, sí, yo hago el mío, yo pongo el mío. O sea, no es fácil vernos en cuanta cosa se propone, ¿cierto? Sin llegar realmente a lo que se está haciendo. Entonces, eso es interesante, hermanos. Pues yo sí les insto a que sean muy cuidadosos con esto. Recuerde que como lo ha dicho el apóstol Pablo y Pedro, han dicho y lo leímos ayer, recuerde que dice que estas doctrinas de demonios, estas filosofías, estas fábulas, dice que se meterán encubiertamente. O sea que usted nunca le va a salir por el Face o nunca le saldrá por ninguna parte el diablo diciendo, yo soy el diablo y voy a atacar tu vida, entonces haga esto. No, no porque sabe que usted no lo va a hacer. Si no, ¿cómo así? No, siempre viene con cositas dulces, sabrosas, que usted dice, ay, tan chévere, pum, de cabeza. Mano, investigue, mire, antes de hacer algo, antes de participar en algo, antes de darle clic a algo, antes de meterse en algo, investigue, revise, mire, sea cauteloso, ¿cierto? No se deje enredar. Bueno, sigamos. Su doctrina tiene el carácter gnóstico de autosalvación por un conocimiento superior y reservado a los iniciados en metafísica. Ningún Dios te salva. Cada uno se salva descubriendo el gran yo soy que hay en él. O sea, está diciendo que nosotros somos dioses, ¿cierto? La conciencia crística, lo llaman ellos. En sencillas palabras, Dios es parte de mí, yo soy parte de Dios y finalmente yo soy Dios. Esto nos hace entonces nos hace pensar que todas estas filosofías que tienden a endiosar al hombre, a usted no le van a decir tú eres un dios, a usted le van a decir tú eres hijo del rey, tú perteneces al reino, tu mentalidad es de reino, así que tú estás creado para dominar, para gobernar, sencillamente declara, decreta tu bendición ahora mismo, en otras palabras, usted es Dios, pues usted declara, decreta y usted da las órdenes, pues usted es Dios. Entonces, alguien decía,
Cuando tú decretas, todo el universo se mueve a favor de tu vida. ¿Por qué luego, y por qué vamos el universo a favor de mi vida? Luego, ¿por qué tiene que ser así? O sea, es interesante la manera como se usan términos que son bonitos y que motivan el corazón de las personas, pero realmente lo que se está haciendo es endiosando al hombre. Recuerde que el mensaje del Evangelio es arrepentidos y convertidos. Eso habla de humillación y rendición. Pero los mensajes de esta nueva era y los mensajes de la metafísica cristiana es empodérate, endiósate, ¿cierto? Porque tú eres el Dios, el universo te debe todo a ti. Entonces son mensajes totalmente contrarios y antibíblicos. Entonces, bueno, hermanos, que nosotros entendamos esto, por muy bonito que suene. A veces compartimos, ¿verdad? Fragmentos de enseñanzas de líderes espirituales, compartimos, porque es que lo que dice el extracto que salió ahí es bonito, uy, tan bonito, me dicen una cantidad de cosas, pero si usted analiza eso a la luz de la palabra, se da cuenta que en ningún momento están diciendo, acércate a Dios, ríndete a Dios, doblega tu voluntad, rinde tus propósitos, rinde tus sueños delante de Dios. No, lo que le están diciendo es que usted sencillamente, usted Dios y todo el mundo tiene que salir corriendo a hacer su voluntad. Entonces esto es interesante porque son mensajes muy bonitos, muy conmovedores, muy motivadores, muy de coach, ¿verdad? Que está hoy de moda el coach cristiano, el entrenador, el líder cristiano, el coach, que es lo que significa entrenador. Entonces hoy está muy de moda eso. Entonces ahora tenemos coach, ya no tenemos predicador que nos dé un sermón, sino el coach que nos motive y nos ayude a subir unos escalones. Amados hermanos, el Evangelio está siendo muy maltratado y muy manoseado últimamente. Por eso es necesario que caminemos como debe ser. Bien. Para Connie Méndez, la señora que apareció allí, una venezolana, como le dije, y sus discípulos, nos encontramos caminando hacia una nueva era, la era de Acuario. Y como toda época, es regida y guiada por un maestro ascendido o un avatar. Guías invisibles que enseñan a la humanidad doctrinas secretas. Escuche esto. Guías invisibles que enseñan a la humanidad doctrinas secretas. ¿Eso a qué le suena? Eso le suena a uno como a la serpiente en el huerto del Edén, ¿cierto? Un huésped invisible que está enseñando las nuevas revelaciones. Escúcheme, cuando usted le hablen hoy en día de que, vamos hermanos, te vamos a traer la última revelación, cuidado con las últimas revelaciones porque la revelación se cerró en Apocalipsis, no hay nuevas revelaciones. Tenemos el Evangelio, tenemos muy claro, tenemos el camino del hombre, el bien y el mal, la salvación, la condenación, eso está muy claro en la Escritura. No tenemos nuevas revelaciones. Entonces cuando comienzan a hablar de nuevas revelaciones, cuidado con qué herejía van a salir, pare oreja, ponga cuidado. Bien, esto como para que usted tuviera un poco de base, de fundamento y de conocimiento en esto. Algunos textos bíblicos para los pretextos metafísicos. Algunos textos bíblicos para los pretextos metafísicos. ¿En qué basan? ¿Qué textos? Recuerde, la metafísica cristiana toma la Biblia, usa la Biblia. Ve, hermano, yo estuve, y le digo esto, yo antes de ser cristiano, yo estuve metido en una cantidad de sectas y filosofías y cosas, tratando de buscar algo, no sé, la razón de la vida, el trascender, el poder del universo, saber por qué estábamos aquí, o sea, era la inquietud interna. Estuve metido en muchas cosas y yo estuve en grupos que hoy sé que son sectas erróneas, erráticas, que son realmente filosofías de demonios, hermano. Pero lo interesante es que en algunas que estuve usaban la Biblia, se nombraba a Jesús, de hecho tenían cuadros de Jesús, abrían la Biblia y leían la Biblia, pero explicaban cosas que ahora entiendo que eran totalmente antibíblicas, que eran manipulación de la Escritura. Como uno cuando entra a esa secta, esas cosas, uno no conoce la Biblia, pues a uno le leen y le dicen que eso es así, y usted dice que bueno, que está bien. Entonces yo sé que muchos de estos grupos que tienen filosofías erróneas y hasta diabólicas usan la Biblia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y nosotros los cristianos también debemos conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Entonces mira algunos textos que ellos utilizan. Por ejemplo, Proverbios 18:21. Yo puse los textos aquí para que usted no se demore allá buscando. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué afirman ellos? Afirman esto: nuestras palabras tienen poder. Entonces por eso le dicen a usted aquí: decláralo, porque mira, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces tú decretas, tú declaras y ¡pa!
se hace porque en tu lengua hay poder. Muy bonito. El texto en el contexto. Explicación de ese versículo. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen efectos en nuestra relación con los demás, que es lo que está hablando el escritor de Proverbios. Como bien podemos estimular, motivar y animar a nuestros semejantes, o sea, dar vida, también podemos desanimar, herir y hasta destruir a quienes nos escuchan, o sea, dar muerte. Como todo texto de la Biblia debe interpretarse según su contexto. Cuando se estudia el libro de Proverbios en su totalidad, uno ve que en ningún lado se habla de poder materializador de las palabras, o sea, un poder que crea, porque no somos creadores. Ese poder barak de crear solamente lo tiene Dios. Ni de su capacidad creativa, cosa que afirma la metafísica. Por el contrario, cuando se habla de la lengua y de las palabras, el libro de Proverbios se refiere al efecto positivo o negativo sobre las personas. Para confirmar, tenemos algunos textos ahí. Si quieren mirarlos, miremos algunos de ellos para confirmar lo que estamos hablando. Proverbios 10:11. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Está hablando del poder de la lengua, pero tiene que ver con las relaciones interpersonales. 18:6 de Proverbios: los labios del necio traen contienda, y su boca a los azotes llama. Ok, otra vez está hablando de esto. Versículo 7: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Versículo 8: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces está hablando del mal uso de la lengua. En un contexto bíblico más amplio, podemos revisar Eclesiastés 10:12. Eclesiastés 10:12. Dice la escritura: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mire que no está hablando de crear, el término barak, que es poder creativo, creador, sino que está hablando de mis palabras y mis relaciones. Santiago 3, sabe que usted lo ha leído, lo sabe, habla acerca de la lengua, ¿verdad? De cuán poder tiene la lengua, y Santiago dice cuál es el poder que tiene la lengua. Aquí propone que hay poder en la lengua, que el que ama la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y Santiago cuenta cuál es, ¿cierto? Acuérdate que Santiago habla de la lengua, cuidado, que la lengua ofende, que la lengua enciende un gran fuego, que la lengua destruye. Ese es el poder de la lengua. Según lo que hablamos, pues tenemos buenas o malas relaciones con los demás. Hay gente que ha muerto por lenguón, por hablar lo que no tiene que hablar, por meterse en lo que usa la lengua para mal, y pum, cualquiera vino y le quitaron la vida y ¡ay! ¿Por qué murió? Ahí está, el poder de la lengua, porque lo usó para mal. Entonces, esto es interesante que lo comprendamos. Sigamos. Otro texto es Proverbios 6:2. Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Afirman ellos: ten cuidado con lo que dices, si no quedarás atado a ello. Usted dice algo y pum, queda atado ahí. Entonces, ojo, porque el poder de la lengua. De hecho, yo conocí una vez a una persona que pues es de fe, o era era un líder espiritual. Y un día sentados hablando, apenas estaba conociendo, o le conocí en ese día, y estábamos charlando ahí con otras personas, y me llamó la atención porque cuando alguien estaba hablando y decía, no, es que casi me muero del susto, entonces él canceló esa palabra en el nombre de Jesús. Y yo, wow. Y luego seguíamos hablando, y alguien decía de pronto, no, mano, si sigue así usted va a quedar arruinado. Ato y cancelo esa palabra en el nombre de Jesús. Y todo lo que hablábamos, cualquiera que era una palabra como negativa, pum, la ataba y la cancelaba. Entonces después yo le pregunté, le dije, oiga, mano, ¿usted por qué todas las palabras? Yo no, porque es que las palabras no las podemos dejar en el aire, ¿no? Las palabras hay que atarlas y cancelarlas inmediatamente. Y dije, qué interesante, pero yo no encuentro en la Biblia como esa práctica, ¿no? Imagínense uno hablando y cada vez que usted diga alguna cosa como que, no, casi me muero de la risa, alto y cancelo eso, como que va a morir de la risa, no, señor, ¿qué es eso? Pero bueno, al que le gusta le sabe, dicen por ahí. Entonces afirma que tengan cuidado con lo que dicen y no quedarás atado a ello. Bueno, explicación, el proverbio se está refiriendo a no comprometerse a ser fiador de otra persona, ese es el contexto. El versículo 1 dice, hijo mío, si has salido fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, y entonces aparece el versículo 2, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado con los dichos de tus labios. Ese es el contexto. Por lo tanto, atarse con las palabras se refiere aquí
a promesas hechas sin antes meditar en las consecuencias. Así que en ningún momento está hablando de que usted va a quedar atado porque sus palabras lo amarran, ¿verdad? Está hablando de compromiso en el cual se cayó por haber hablado, por haber dicho, no, yo hago eso. Y después le dicen, usted dijo que lo hacía, ya quedé atado ahí. Bueno, Marcos 11:23, este texto también lo utilizan. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Afirman ellos, lo que digas creyendo se va a cumplir. Lo que usted diga creyendo se va a cumplir. Explicación. ¿Dicen estos textos que si confesamos positivamente lo que digamos ocurrirá? No. Por eso es importante leer el contexto de lo que leemos. Mire lo que Jesús dijo inmediatamente después. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si se fija, el Señor no le estaba dando una fórmula a los discípulos de hablarle a la nada o a las circunstancias para que fueran modificadas al sonar de sus dichos, sino que les dijo todo lo que pidáis orando. Es decir, les estaba enseñando a orar. La confesión positiva metafísica no es oración, es hablarle a cualquier cosa, pero no es orar. Por lo tanto, a lo que se refiere el pasaje en cuestión es a orar con fe. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios, verso 22. Y luego, lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, verso 24. O sea que realmente el texto nos está colocando en el contexto de orar a Dios, rogar a Dios y pedir con fe. No está diciendo que yo sencillamente declaro al aire y las cosas tienen que suceder o tienen que pasar. Bueno, sigamos. Otro texto que utilizan también es Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Afirman ellos, Dios quiere sanarlos a todos. Esa es la afirmación. Entonces, que uno no puede estar enfermo, usted no puede, porque todos tenemos que estar sanos. Explicación, ¿quiere Dios sanarlos a todos? Marcos 6:4 declara que sanó solo a unos pocos, y Dios es soberano, ¿cierto? Segundo a los Corintios 12:8 y 9. Usted quiere mirar allí el caso de Pablo. De hecho, voy a mirar aquí en Marcos 6:4, que lo tengo aquí cerquita. Marcos 6:4. Dice, mas Jesús les decía, ¿sí es? No tengo el texto aquí. Sí, ya. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿A cuántos sanó? A unos pocos enfermos, no los sanó a todos. Y luego aparece en 2 Corintios, miramos el caso de Pablo, 12:8 y 9, hablando acerca de la afección que tenía el apóstol Pablo. Dice el verso 8, respecto a lo cual, a esa situación, a esa enfermedad, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, no lo sanó, le pidió, pero no fue la voluntad de Dios sanarlo. 4:13 de Gálatas dice, pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Una enfermedad del cuerpo, o sea que Pablo está diciendo que estaba enfermo, que tenía una enfermedad, por lo cual le rogó a Dios 3 veces y no lo sanó. Entonces tenemos que entender que la enfermedad es algo que está aquí, o sea, es nuestra naturaleza caída en medio del mundo que estamos viviendo. Suceden cosas, nos enfermamos, hay virus, hay diferentes situaciones, el cuerpo mismo se desgasta, los órganos se desgastan, una mala comida nos hace daño y nos enfermamos. Si el Señor quiere sanar, nosotros oramos, Señor, sáname. Pero si el Señor no quiere sanar, hermano, así usted declare positivamente, hermano, si Dios no lo va a sanar, no lo sana. O sea, eso tenemos que entenderlo. Se escucha que oran que todo lo que se ata en la tierra es atado en los cielos. ¿Es correcto? Bueno, vamos a mirar aquí un poquito estos textos que tenemos. Creo que lo tenemos acá. Y si no, ahorita hablamos un poquito porque está en 2 pasajes y en 2 contextos. Entonces, yo sé que la pregunta va por si es bíblico atar y desatar. Es como por ahí la pregunta.
pero habría que estudiar esos textos en su contexto para ver qué es lo que dice, qué es atar y qué es desatar. De hecho, yo tengo un estudio completo sobre esos textos de atar y desatar, que también podemos de pronto darlo aquí en estudio, desmenuzando el versículo para poder entender a qué se refiere. Pero bueno, dejémoslo ahí en remojo. Mateo 8, este ya lo vimos, ¿no? Mateo 8, 18. Miremos el siguiente. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, de aquí sale la palabra arrebato, ¿no? Que hasta hay una canción. Bueno, afirman ellos que hay que arrebatarle al diablo y o a Dios. O sea, que usted tiene que arrebatarle cosas a Dios o tiene que arrebatarle cosas que el diablo se llevó. Entonces, usted tiene que ser un arrebatado porque tiene que arrebatar. Muy bien. Explicación del texto. Las dificultades se centran principalmente en torno al verbo beazo, que puede traducirse como sufrir violencia o avanzar con fuerza. Ese verbo traduce de esa manera. Sufrir violencia o avanzar con fuerza. El sustantivo beasteis, que se puede producir como violentos o valientes. Y el verbo harpazo, que traduce como tomar rápido en sentido favorable o arrebatar en sentido desfavorable. Arrebatar para bien, tomar algo rápido o arrebatar algo en el sentido bueno o malo, ¿cierto? Algunos expertos dicen que una mejor traducción de este pasaje diría: el reino de los cielos está avanzando vigorosamente y hombres ávidos se están apoderando de él. La traducción TLA dice lo siguiente: el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, el texto en Reina Valera dice así: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así reza o así dice el texto en Reina Valera. Pero en otras versiones lo traduce un poco más claro y dice: el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Qué es lo que sucede? Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Me parece que esto está en total concordancia con la escritura. Bien, veamos algunos textos apologéticos. Textos apologéticos es presentar defensa. Recuerda que la metafísica básicamente se concentra en decir que nosotros somos diosesillos, que nosotros en la boca tenemos poder para declarar, para decretar, para confesar, para cancelar, ¿cierto? Para arrebatar. Bueno, miremos algunos textos apologéticos. Salmo 65.2 dice: porque tú respondes a nuestras oraciones, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Mire que el salmista está proponiendo no que él declara y arrebata, sino que está diciendo que tiene que ir a Dios y depender de él. Salmo 62, 5 al 7 dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Otra vez está poniendo al hombre rendido ante Dios. Eso dice la Biblia. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, no dice que decretando y confesando, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está diciendo entonces que debemos suplicar, que debemos rogar. ¿A quién? A Dios. Mire que es muy diferente lo que dice la Escritura en la condición como debemos llegar a sencillamente estar parados como reyes lanzando decretos. Y es interesante porque uno ve a estos personajes lanzando decretos y decretos a diestra y siniestra, y lo interesante es que nunca pasa nada. O sea, decretan de todo, pero todo lo que decretan no se cumple, no sucede. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué seguirán decretando si ven que no les funciona? Pero pues como se oye bonito, ¿cierto? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Otra vez, conforme a su voluntad. Aquí está diciendo Juan: si pedimos algo conforme a su voluntad, o sea, si no es su voluntad, pues ahí no pasa nada. Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Oseas 12:6: y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Salmo 40:1: al Señor esperé pacientemente y él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Salmo 37, 3 y 4. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Así que todos estos textos que he leído, pudieran haber muchísimos textos más en la Biblia, es para que entendamos que el hombre está supervisado y está bajo la autoridad y el gobierno y el poder y el dominio y la voluntad y la soberanía de Dios. Esto quiere decir, amados hermanos, que la vida del creyente es obligatoriamente una vida rendida a la voluntad de Dios. En ningún momento la Escritura nos enseña que nosotros estamos puestos como iglesia para estar dando órdenes, para estar decretando, para estar confesando, para estar declarando, para estar atando, para estar arrebatando. No es nuestra labor. No somos ese tipo de autoridad. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, hablando y dando testimonio, llevando la palabra a toda criatura. Fue el mandato: vaya, lleven la palabra a toda criatura. Algunos dicen, sí, pero es que el Señor dijo, aquí les doy potestad ya serpiente, escorpión y sobre todo. Sí, claro, porque nosotros nos vamos a enfrentar a esas situaciones. Eso quiere decir que fuimos dotados de poder y autoridad para enfrentar y resistir al diablo y seguir avanzando, como el texto que leíamos: los violentos arrebatan, los violentos siguen adelante, siguen empujando, siguen avanzando. Pero en ningún momento está diciendo que nosotros sencillamente nos sentamos a echarnos aires como reyes y estamos declarando y decretando y diciendo muchas cosas. Bien, miremos aquí entonces, estos son textos, ya lo vimos. Conclusión. Miremos una conclusión aquí. El efecto de estas enseñanzas en la iglesia cristiana de hoy. ¿Qué ha traído estas enseñanzas? Yo conozco personas, comparto con líderes, diferentes denominaciones, diferentes enfoques teológicos, y realmente conozco personas que, bueno, que practican algunas de estas cosas. Realmente esa es su línea teológica, ¿verdad? Y bueno, puedo decir que hoy en día, en medio de este correr, se ha tratado como de desdibujar un poco el contexto de lo que es una iglesia cristiana, y de pronto se ha convertido más como en especie de, qué sé yo, de auditorio, de conferencia. Ya no es el sermón, la predicación, sino la conferencia corta, breve. El predicador ya no es el hombre del púlpito, sino que ahora pues ya nos sentamos como artistas ahí a hablar y charlar y te cuento algo, y se ha ido desdibujando. Por eso es necesario que seamos un poquito conservadores en algunas cosas y sigamos manteniendo lo que es el contexto, ¿verdad? Lo que, bueno, podríamos decir la liturgia que se utiliza dentro del culto o el servicio a Dios. ¿Qué efectos he podido ver y qué efectos han surgido de practicar todas estas nuevas olas de enseñanzas un tanto raras y hasta peligrosas? Pues miremos algunas. La sutil desviación de la fe verdadera. Ingenuamente la gente pone la fe en sí misma y no en Dios. Recuerde que el término de la metafísica lo que busca es endiosar al hombre. Entonces, si usted es todopoderoso, pues ¿para qué necesita un Dios, no? No necesita Dios para nada. Entonces usted haga y deshaga y dé órdenes a diestra y siniestra. Desvían de Dios. De hecho, hoy en día es difícil ver, hoy en día usted es más fácil ver en una congregación, hablo de congregaciones cristianas, es más fácil ver personas diciendo amén, aleluya, porque se les está diciendo que ustedes son poderosos y que ustedes, Dios los puso para que ustedes alcancen el éxito y la victoria, y la gente dice amén, aleluya, y lo recibo y no sé qué. Es más fácil ver corriendo a la gente adelante al altar para que oren por sus finanzas, su prosperidad, para que los empoderen, los activen, les desarrollen sus dones, derramen sobre ellos ministerios, que como se veía épocas atrás, ver a la gente decir amén cuando se predicaba de que hay un infierno y que Cristo nos rescató de allí. Ver correr a la gente al altar cuando se hablaba de ven, arrepiéntete, ven, conságrate, ven, reconcíliate, y la gente corría llorando a los altares y se postraba en el piso
a llorar su pecado y a confesar su pecado a Dios y a pedir misericordia. Hoy en día, usted dice, hermanos, vengan aquí al altar aquellos que quieren hacer un compromiso con Dios, quieren servirle, ser instrumento en sus manos. No, hermano, no corre nadie. En otras épocas usted no alcanzaba a decir, si alguien quiere entregar su vida a Dios para servirle, ser un siervo, un predicador, un instrumento, la gente corría, ¿verdad?, a los altares. Entonces, se ha ido perdiendo el enfoque, realmente no se ven muchas cosas que deberían estarse viendo dentro de la iglesia y se debe a esto, se debe a que se ha estado abrazando cualquier cantidad de locuras que el mundo ofrece, que el diablo mismo mezcla, prepara y lanza, ¿verdad? Se ha estado abrazando todas estas locuras, estas herejías, estas fábulas engañosas y se ha ido perdiendo lo que realmente no se puede perder. Segundo, el delirio de un poder que no existe. Hay un afán por demostrar poder. Se pretende usar a Dios. La gente pretende usar a Dios. Estos días veía un video por ahí en la red de un predicador que tenía la unción del fútbol, la unción del balón. Y entonces él en pleno culto con un balón de fútbol haciendo gambetas. Entonces le decía a los creyentes y a los líderes, venga hermano, venga, a ver, quíteme el balón. Y entonces se venía el hermanito ahí a quitarle el balón y el team le hacía una jugada y se lo pasaba. Y cuando se lo pasaba, ¡pum!, el creyente se caía allá al suelo y lleno de la gloria de Dios. Hermano, esas son payasadas. Ya, esas son payasadas. Dios no está en eso. Dios no hace eso. Dios no participa de eso. Eso no es el evangelio. Eso es un circo. Eso no es el evangelio. Entonces, hay que tener claro, hay que ser contundentes en eso, hay que entender que en ninguna parte de la palabra dice, y Pedro le hacía la gambeta y los iba convirtiendo. Eso no existe, eso es una falacia, eso es mentira, y hay que dejarlo muy claro. Entonces, amados hermanos, esto está peligroso, estamos en tiempos peligrosos. La confusión de mucha gente sincera, hay mucha gente que va a las iglesias realmente porque quieren buscar a Dios, o sea, su deseo es buscar a Dios, sinceramente, corazón, ellos aman a Dios y quieren buscar a Dios, ¿verdad? Pero los confunden. Mucha gente que con sinceridad va a buscar a Dios se confunde al encontrar que la enseñanza no es la escritura, es metafísica, es nueva era, administración, empoderamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay gente sincera que está metida ahí en estos lugares tratando de buscar a Dios, pero son, o sea, se pesca en río revuelto, se enseña una cantidad de cosas que realmente es una mezcla de lo que no es. Entonces por eso, hermano, hay que ir a la palabra. Cuarto, la división de la iglesia. Desafortunadamente, hoy en día iglesias cristianas se han dividido a causa de estas enseñanzas. Sí, es verdad. De hecho, dentro del gremio del liderazgo, a veces es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque, hermano, un ejemplo, yo quisiera hacer un evento en la iglesia, quisiera hacer un culto, pues siempre lo escuchan a uno dice, no, ya estar cansado de oírlo a uno hablando. Qué bueno poder traer un pastor, de pronto que una palabra fresca, que nos predique, otro estilo, otra manera de ser, su manera de hablar, otro timbre de voz, que nos predique unos 2, 3 días acá, hacer una campaña y que nos traiga palabra. Uno quiere hacer eso y de hecho la idea es hacerlo en sus momentos. Pero muchas veces, hermano, uno se ve cohibido porque uno dice, pero es que si invito a este se va a salir allá con que, claro, decreto ahora mismo, entonces vamos a atar y vamos a desatar y hoy vine a empoderar esta iglesia. Entonces uno dice, pero salen con unas cosas, entonces uno dice, bueno, no, este mejor dejémoslo quieto porque ese sale con una cosa rara. Aquel otro sale entonces con otra. Entonces, a veces esto divide la iglesia, porque uno quisiera, digámoslo así, poder invitar diferentes pastores, refrescar la iglesia, pero a veces hay que tener cuidado a quién se invita, porque hoy en día, hermano, como le digo, esto hay tanta cosa que uno bregando a edificar la iglesia y con 2, 3 mensajes, como dice, traer daño. Entonces, eso es complicado, Empiezo para muchos no creyentes. Esto es otra cosa. El tropiezo para muchos no creyentes. ¿Qué cree usted? ¿Qué pensará el nuevo creyente conocedor de estas cosas al ver a la iglesia cristiana utilizando principios metafísicos? De hecho, se dan cuenta de la manipulación con fines económicos. Yo he conocido personas, escúcheme, he hablado con personas inconversas, que en su vida, como me pasó a mí, yo en mi vida me metía en muchas filosofías y cosas orientales, y bueno, o sea, hasta el péndulo, ocultismo y todo eso. He hablado con personas inconversas que estuvieron en esos temas o practican alguno de esos temas. Y a veces entonces le dicen a uno, pero pastor, ¿yo cómo voy a querer entrar a una iglesia cristiana? ¿Cómo voy a sentirme en una iglesia cristiana
Si por lo menos yo estoy en la metafísica o estoy en la numerología, no sé qué, y yo veo que en la iglesia hacen lo mismo que yo hago allá, y uno dice, uff, ¿qué es eso? Y sí, tienen razón. Se practican cosas que se practican allá. Entonces uno dice, no, pues, ¿qué le digo yo a este personaje? Y como dice acá, ¿no? Se dan cuenta, la gente se da cuenta que muchas de estas manipulaciones buscan es el factor dinero, ¿no? Lo más lamentable es el pobre fundamento sólido que reciben los que llevan a ser pseudo discípulos, los llevan a ser pseudo discípulos, o sea, dicen que van siguiendo a Cristo, pero van encaminados por otras cosas. El desplazamiento, el desplazamiento de la escritura por enseñanzas heréticas. Soltar la Biblia, dejar la Biblia por enseñar cosas que realmente no son. Muy bien. Esas son las doctrinas de demonios que dice la Escritura, introducidas al Evangelio, mencionadas por Pablo en 1 Timoteo 4.1, que ya lo vimos, que días, y las herejías destructoras, mencionadas por Pedro en 2 de Pedro 2.1. Entonces, esto es para que tengamos algo de claridad en cuanto a estos temas. Bueno, quedamos allí con la pregunta, para no dejarla en el aire rápidamente. Esto de atar y desatar, pues se usa en el contexto de voy a desatar bendición sobre ti ahora mismo, vengan acá que voy a desatar sobre ustedes bendición. Otros dicen, vengan ahora mismo que voy a atar al diablo, a los demonios, para que no te molesten más, voy a atar al espíritu de ruina, voy a atar al espíritu de miseria. Y se habla más que todo de eso, ¿no? En ese contexto de atar y desatar. Pues amados hermanos, esa práctica no es bíblica. No es bíblica. Sí hay dos pasajes que hablan acerca de atar y desatar. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Es correcto. Hay otro pasaje que dice a quienes le retuviere los pecados les sean retenidos, a quienes le remitiere los pecados les serán remitidos. Pero eso está en un contexto, ¿ok? Uno de ellos está en el contexto de la disciplina. ¿Qué disciplina colocarle a un hermano que ha pecado, que ha fallado y que no se quiere reconvenir? ¿Qué disciplina se aplica? Y en ese contexto aparece el texto de atar y desatar. En el contexto de evangelizar y ganar almas está el de remitir pecados y de retener pecados. Hablan en el término de conversión o no conversión. Entonces, más o menos eso es lo que habla el contexto. Yo ya le digo, tengo un estudio completo sobre estos versículos que lo podemos dar en estos días, sobre atar y desatar. ¿Qué es esa práctica realmente? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús dijo ahí? Porque ellos sí lo entendieron. Nosotros fuimos los que quedamos gringos, todavía estamos pensando qué fue lo que dijo. Pero ellos, cuando su audiencia, cuando Jesús les dijo eso, ellos no dicen, ah, o sea que no, ellos entendieron. De hecho, Pedro, que está hablando con Jesús en ese contexto, Pedro continúa hablando. Señor, entonces debe perdonar a mi hermano. Un momento, pero no estamos hablando de atar y desatar demonios y bendiciones. ¿Y por qué sale con que perdonar? Ah, porque es que el contexto de ese texto, según las frases culturales que usa el Señor allí para que todos entiendan, está hablando acerca de esto. El enfoque más que todo es perdón y el otro enfoque tiene que ver con disciplina. Entonces, esto para dejar un poco claro esto. Así que, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cada día, escudriñar la escritura. Uno puede irse a un extremo vicioso o puede irse al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que caminar con la lupa puesta en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tienden a, como veíamos, tienden a ser libertinaje, pero hay otros extremos en que tiende a ser entonces como austeridad y más bien como una condición de legalismo o de imposición de leyes y mandatos que pues la Biblia como tal no las está implantando sobre la iglesia. Entonces es bueno conocer un poquito sobre la escritura y podernos parar en la brecha donde la escritura nos quiere colocar. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición este tema, que usted haya aprendido, que haya podido conocer, aprender. La idea y el deseo es que usted sea un creyente, sea un cristiano que tenga el oído agudo, ¿cierto? Que usted tenga la capacidad, y como lo decía ayer, no es que usted diga, eso es malo porque el pastor dijo. No, no, eso no, mi deseo no es buscar eso. Eso es malo porque el pastor dijo. No, 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 no. Mi deseo es que usted llegue a ser una persona madura en el Evangelio que tenga la capacidad de filtrar. El apóstol Pablo dijo, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Que usted sea un cristiano que tenga la capacidad de poder escuchar a un predicador, a un líder espiritual, poder escuchar, tenga la capacidad de escuchar el mensaje. Y después de escucharlo, decir, esta parte era Biblia, esta parte era falso, era herejía, no es.
me quedo con este pedacito que esto es bíblico, pero el resto, o sea, le saco las espinas al mensaje. Es eso, tener la capacidad de poder escuchar, ¿cierto? Ser creyentes maduros que podemos oír y podemos filtrar lo que se está diciendo a través de la palabra que ya conocemos. Ese es el discernimiento, conocer la escritura para poder filtrar los mensajes. Eso es el discernimiento. Entonces, qué bueno que podamos crecer, amados hermanos, en el conocimiento de la escritura. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado de estudio bíblico. Padre bueno, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por enseñarnos tu palabra, Dios, gracias por formarnos, por dejarnos conocer cada día, Señor, tu escritura. Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos porque no estamos exentos, Señor, de tropezar, no estamos exentos, Señor, de caer en alguna de las trampas porque hay lazos tendidos por todos lados. No estamos exentos, Señor, no podemos creernos los superhéroes o los superdotados o los que sencillamente levitan, no caminan. No, Señor, no podemos creernos eso. Estamos en este mundo, estamos en tiempos peligrosos, estamos en días difíciles. Señor, y es fácil, a veces por el afán, por el deseo de desarrollarnos, de crecer. A veces es fácil, Señor, abrazar y caer en prácticas que realmente hasta rayan en lo ridículo. Por eso, Señor, ayúdanos, queremos hacer las cosas bien. No nos permita, Señor, caer en tentación. No nos permita, Señor, quedar atrapados o enredados en enseñanzas que sean dañinas y destructoras. Más bien, permítenos caminar con la sencillez de aquel discípulo que va siguiendo tus huellas y que va aprendiendo cada día, Señor, lección por lección, de lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra, que fue lo que nos dejaste como guía, y el Espíritu Santo, que es el Maestro que nos enseña, Señor, en este tiempo. Muchas gracias, eterno Salvador. Bendice cada vida y cada familia en esta hora y te damos toda gloria y toda honra, Señor, a ti. Amén y amén. Iglesia amada, Dios les bendiga, el Señor les guarde y hasta la próxima.